Ahora les voy a presentar a la docente que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Javiera Bilbao, psicóloga clínica infanto-juvenil, magíster en neurociencias y neuropsicología por la Universidad Autónoma de Chile. Cuenta con formación de postítulo en clínica en neuropsiquiatría del adulto y psicopatología infanto-juvenil, ambos impartidos por la Universidad de Chile. Es especialista en psicopatología infanto-juvenil, además de ser directora del Centro Terapéutico Jarambe en Temuco. Bueno, ahora les doy paso a la docente Javiera para que dé inicio al seminario. Hola a todos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este seminario. Vamos a estar juntos hasta las 10, así que espero que sea una instancia muy provechosa para ustedes. Voy a compartir pantalla. Comentar que estoy un poco congestionada, así que espero que me puedan entender esta congestión. Ya. Primero, ¿se ve la pantalla? ¿La ven bien? La tiene ¿Me que pueden decir? agrandar. Ya, ok, voy a sacar esto. Ah, ahí está. Mm. Y ahí la grande se ve. Aquí está. Ay, ¿cómo saco esto? Ahí, ahí está. ¿Ya se ve bien? ¿Sí? Sí, ahora se ve Todo bien. correcto? Ya, entonces, como comentó aquí la monitora, le doy la bienvenida al Seminario de Salud Mental de Alta Complejidad, Evaluación e Intervención Clínicas basada en evidencia. Bueno, ya como me presentaron, soy Javiera Bilbao, soy neuropsicóloga clínica, tengo especialización en neuropsicología y neurociencia, y soy directora del Centro Arambe acá en la ciudad de Temuco, un centro muy familiar que nació de la necesidad de ayudar a los niños con diagnóstico de neurodesarrollo. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos por alta complejidad? Para poder comenzar este seminario necesitamos entender el concepto de alta complejidad y para ello tengo esta imagen y es importante entender que cuando hablamos de salud mental de alta complejidad, muchas personas piensan inmediatamente en esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sin embargo, la alta complejidad va mucho más allá de un diagnóstico en particular. Hoy entendemos que la complejidad entendemos que la complejidad clínica surge cuando múltiples factores interactúan y dificultan tanto la evaluación como el tratamiento y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, una persona puede presentar un trastorno depresivo aparentemente simple, pero si además tiene antecedentes, por ejemplo, de trauma infantil, consumo de alcohol, una enfermedad médica crónica, aislamiento social y un intento suicida previo, estamos frente a un caso de alta complejidad, aunque sea una depresión. Por el contrario, si tenemos un paciente con esquizofrenia que mantiene buena adherencia al tratamiento, cuenta con apoyo familiar, estabilidad social y un seguimiento adecuado, puede presentar una menor complejidad clínica que otro paciente con múltiples factores de vulnerabilidad. Entonces, la idea es dejar claro que el diagnóstico no es eh, lo que, mm, lo que define la alta complejidad, sino son los múltiples factores que hacen que ese diagnóstico sea mucho más complejo. Entonces, en otras palabras, la alta complejidad no está determinada únicamente por el diagnóstico, sino por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales, también funcionales que incrementan el riesgo. Entonces, dificulta la recuperación y exigen un abordaje interdisciplinario. Como podemos ver acá, tenemos la biología, lo biológico, lo psicológico, lo social, funcional. La biología tenemos las comorbilidades, tenemos el dolor, lo neurológico tenemos el consumo, en la psicología tenemos el trauma infantil, la psicosis, los trastornos de personalidad, en lo social tenemos la pobreza, la violencia,
el aislamiento, las recaídas, y en la funcionalidad tenemos discapacidad, tenemos baja adherencia, recaídas, etcétera. Entonces, todos estos factores son los que definen cuando un diagnóstico es de alta complejidad. Aquí tenemos una investigación que analiza la fragilidad en personas con diagnóstico de salud mental severos y lo que muestra es súper importante. Aquí confirma que los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad o depresión mayor no solo tienen un diagnóstico psiquiátrico grave, sino que además presentan muchos factores que aumentan su vulnerabilidad física y funcional. Entonces, esta fragilidad se expresa en comorbilidades médicas, deterioro cognitivo, más riesgo de caídas, peor funcionamiento diario e incluso un aumento en la mortalidad. Es decir, son pacientes que viven en un estado de alta complejidad porque su salud se ve afectada en lo biológico, lo psicológico y lo social al mismo tiempo. Entonces, esta investigación lo que hace es reforzar algo que ya vemos en la práctica clínica. Estos pacientes requieren un abordaje multidisciplinario porque no basta con tratar solo lo psiquiátrico. Hay que trabajar en equipos médicos, psicológicos, psiquiatras, nutricionistas, kinesiología, terapeuta ocupacional, enfermería, todo lo que el paciente necesita para poder abordar todos los componentes de la fragilidad y evitar complicaciones mayores. Entonces, en el fondo, este estudio confirma que la fragilidad es parte del perfil de alta complejidad en salud mental y que si no intervenimos de forma integral, el riesgo de deterioro, de dependencia y de mortalidad aumenta significativamente. Entonces, una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ¿por qué representa un desafío? La respuesta es que en la mayoría de los casos no estamos frente a un problema aislado. Los pacientes de alta complejidad rara vez llegan con un único diagnóstico o con una presentación clínica típica. Lo habitual es encontrarnos con síntomas que se superponen y que pueden corresponder a distintos trastornos al mismo tiempo. Además, es muy frecuente que exista la comorbilidad. Un mismo paciente puede presentar depresión, consumo de sustancia, una enfermedad médica crónica, antecedente de trauma, y cada uno de estos factores influye en la evolución del cuadro y también en las decisiones terapéuticas que vamos a tomar. Entonces, esto hace que el diagnóstico diferencial sea especialmente desafiante. Por ejemplo, frente a un paciente con síntomas psicóticos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos preguntar si estamos frente a un paciente con síntomas psicóticos? Entonces, si alguien quiere responder, ¿qué es lo que primero podemos pensar? ¿Qué es lo que primero podemos preguntarnos a nosotros como psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, fonoaudiólogos? Si alguien quiere responder esta pregunta. Bueno, la preguntamos al final. Cuando nosotros Por estamos el frente, chat, docente, ay, por el chat, que no di- veo el chat acá, ya dicen muchas alternativas: ¿ya? sustancias, traumas, Ujú. genética, antecedentes familiares, orgánico, genética. Perfecto. ¿Mm? Exactamente. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con síntomas psicóticos, no podemos venir y decir, ya, tiene esquizofrenia. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos frente a una esquizofrenia? ¿Estamos frente a una psicosis inducida por sustancias? ¿Estamos frente a un episodio afectivo con síntomas psicóticos? ¿O hasta incluso una enfermedad médica que está produciendo estas manifestaciones? Entonces, es muy importante siempre, si alguien quiere responder mi pregunta, hacer una pregunta, hágalo por audio porque no logro ver los mensajes, porque como tengo en la diapositiva en pantalla completa, no lo logro ver. Entonces, es importante siempre hacernos esta pregunta de que si el diagnóstico que nosotros pensamos que puede ser es lo que es de verdad. Y para eso nos preguntamos esta pregunta, valga la redundancia, para aclarar mucho más el camino que estamos tomando. Entonces, lo mismo ocurre con la impulsividad, la inestabilidad emocional, que pueden tener orígenes muy distintos. Entonces, a esto nosotros le sumamos que muchos de estos pacientes presentan un mayor riesgo clínico. Es más frecuente encontrar ideación o conducta suicida, autolesiones,
episodios de violencia, abandono del tratamiento, recaídas repetidas. Por lo que la evaluación del riesgo debe ser una parte permanente de nuestra práctica clínica, que lo vamos a ver más adelante. Y también debemos recordar que la salud mental no puede entenderse únicamente desde el diagnóstico. Los factores como el apoyo familiar, la situación económica, el acceso al tratamiento, el nivel educativo de la persona y las experiencias traumáticas tienen un impacto enorme en el pronóstico. Por eso el abordaje debe ser integral y debe integrar siempre las dimensiones que vimos anteriormente, la biológica, la psicológica y la social. Entonces, ningún profesional puede resolver por sí solo todas estas necesidades. La atención de estos pacientes exige un trabajo interdisciplinario, donde médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, profesional que necesita, eh, aporten desde sus distintas competencias. Entonces, ya en la diapositiva anterior vimos que la alta complejidad no depende únicamente del diagnóstico, pero entonces surge otra pregunta muy importante. ¿De qué depende realmente entonces? Y la respuesta la encontramos en el modelo biopsicosocial, lo que sigue siendo uno de los marcos más útiles para comprender los diagnósticos de salud mental. Entonces sabemos que este modelo fue propuesto por George Engel en 1977 como una respuesta al modelo biomédico tradicional. Hasta el momento, la medicina tendía a explicar las enfermedades casi exclusivamente desde la biología. Entonces, si existía un síntoma, debía existir una alteración orgánica que lo explicara. Entonces, el problema fue que en salud mental esta visión resulta claramente insuficiente, porque no todo comienza desde la biología. Pero sí hay que tomar en cuenta siempre estas dimensiones, la biología, que es la primera dimensión, em, donde aquí nosotros incluimos todos aquellos factores que afectan el funcionamiento del organismo y del cerebro. Aquí nosotros hablamos de predisposición genética, alteraciones neuroquímicas, enfermedades médicas, trastornos hormonales, dolor crónico, alteraciones del sueño y también consumo de sustancias. Todos estos factores pueden aumentar la vulnerabilidad para desarrollar un diagnóstico de salud mental o modificar su evolución. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, la biología por sí sola no explica toda la historia. Y para eso tenemos la psicología. Esta es la segunda dimensión y aquí analizamos cómo la persona interpreta el mundo y cómo ha aprendido a enfrentarse a la dificultad a lo largo de la vida. Consideramos experiencias tempranas, el trauma infantil, la personalidad, el estilo de apego que tiene el paciente, la regulación emocional, la autoestima, las creencias, la estrategia de afrontamiento. Entonces, pensemos, por ejemplo, dos personas que sufren la pérdida de su trabajo. El acontecimiento es el mismo, pero una puede verlo como un desafío temporal, mientras otro lo vive como, no sé, la confirmación de que no vale nada o que nunca va a poder salir adelante. Entonces, esa diferencia en la interpretación influye profundamente en la respuesta emocional y conductual. Entonces, la tercera dimensión, que es el contexto social, que muchas veces es el componente menos visible, pero uno de los más determinantes. Y aquí nosotros consideramos los factores como la familia, la red de apoyo, el nivel socioeconómico, el empleo de la persona, la vivencia, la vivienda, perdón, la violencia, la educación y el acceso a los servicios de salud. Entonces, un mismo tratamiento puede tener resultados muy distintos dependiendo del contexto en el que vive el paciente. Una persona con una red familiar sólida y buena adherencia probablemente tendrá una evolución diferente a otra que vive sola, con dificultades económicas y sin acceso continuo a la atención. Entonces, ahora bien, lo más importante del modelo biopsicosocial es entender que estas dimensiones no funcionan de manera independiente, están interactuando constantemente. Una alteración biológica puede afectar el estado emocional puede influir en las relaciones familiares o laborales y esos problemas sociales que a su vez aumentan nuevamente el estrés y empeoran la enfermedad que se genera ya en un círculo como de retroalimentación. Entonces pensemos en un paciente, a ver,
para que me sigan el hilo del caso. Pensemos en un paciente con depresión. Desde el punto de vista biológico puede tener una predisposición genética y además padecer un hipotiroidismo que agrava los síntomas. Entonces, en el plano psicológico presenta antecedentes de abuso infantil, baja autoestima y una tendencia a interpretarse los acontecimientos de forma muy negativa. En el ámbito social, está desempleado, vive solo y tiene muy poco apoyo familiar. Si nosotros solo tratamos el componente biológico con un antidepresivo, probablemente obtendremos una mejoría parcial. Pero si además abordamos las creencias disfuncionales, fortalecemos las estrategias de afrontamiento y activamos la red de apoyo, las posibilidades de recuperación aumentan considerablemente. Entonces, por eso es muy importante es que busquemos en comprender qué factores predisponen el problema, cuáles los desencadenan y sobre todo cuáles lo están manteniendo con el tiempo. Entonces, acabamos de ver ya que la salud mental depende de la interacción entre varios factores psicológicos, sociales, pero en la práctica clínica observamos algo muy interesante, porque si tenemos dos pacientes con el mismo diagnóstico, pueden evolucionar de forma completamente distinta como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahí tengo un ejemplo. Imaginémonos dos personas con trastorno depresivo mayor. El primer paciente sufrió su primer episodio, pero tiene buen apoyo familiar, tiene un empleo estable, no consume sustancias y tiene buena adherencia al tratamiento. Probablemente este paciente tenga una evolución muy favorable. Ahora el segundo paciente, a pesar de, o sea, además de tener un trastorno de depresión mayor, sufrió un trauma infantil, está con consumo de sustancia, alcohol, tiene diabetes mal controlada, vive en un lugar con violencia intrafamiliar, está desempleado y además tiene mala adherencia. Aunque ambos cumplen criterios para el mismo diagnóstico, el pronóstico del segundo paciente es mucho más complejo. Entonces, la evolución clínica depende mucho de la acumulación de factores de riesgo que la persona, eh, sí, factores de riesgo, que de la presencia de un único factor aislado. ¿Se entiende? Entonces, a eso nosotros le llamamos eh, salud mental de alta complejidad, porque hay muchos factores que están alterando este diagnóstico. Entonces, esta imagen representa justamente lo que entendemos como un modelo de atención multidisciplinario centrado en el paciente y que es lo ideal trabajarlos con pacientes de alta complejidad. Si te fijas, en el centro está la figura del paciente y alrededor aparecen todo el equipo de salud que participa en el cuidado. La idea es súper simple, pero fundamental. Ningún profesional trabaja aislado. Y mientras más compleja es la condición de la persona, más importante se vuelve esta articulación. Entonces, cada círculo alrededor representa un rol distinto. El médico de atención primaria, la enfermera, el farmacéutico, el neurólogo, el fisiatra, no sé, los profesionales de salud mental, el trabajador social, el urólogo si es necesario. Entonces, todos ellos aportan una mirada distinta del mismo caso. Y las flechas, de alguna forma, que van hacia el centro muestran algo clave. La comunicación es bidireccional. El paciente no solo recibe información, sino que también entrega retroalimentación, dudas, síntomas, adherencia, y eso permite que el equipo ajuste el tratamiento en tiempo real. Entonces, en el fondo, esta imagen resume la lógica de la alta complejidad en salud mental y medicina en general. Necesitamos un equipo coordinado que hable entre sí, que comparte información y que tome decisiones de manera conjunta para así evitar errores, mejorar la adherencia, anticipar las complicaciones y asegurar que el paciente reciba la atención integral. Entonces, ¿cuál es el rol de psicólogo? En la alta complejidad me imagino que quieren haber un amplio rango de profesionales. Y bueno, voy a contar un poco cuál es el rol del psicólogo cuando trabajamos con pacientes de alta complejidad. Y esto es mucho más que hacer terapia, es evaluar a fondo todos los elementos que hacen que el caso sea complejo. El riesgo, el trauma, la cognición, la adherencia, la historia clínica, el funcionamiento diario, etcétera. Entonces, nuestro trabajo es muy respaldado por la evidencia, sobre todo en terapias especializadas como la terapia cognitivo-conductual para psicosis, la terapia dialéctico-conductual para riesgo suicida,
La mentalización, por ejemplo, para personalidad compleja y tratamientos centrados en trauma en pacientes con psicosis o bipolaridad severa. Entonces también tenemos un rol en el manejo de crisis, en diseñar planes de seguridad y en contener emocionalmente tanto al paciente como a la familia. Y bueno, y obviamente integramos lo biológico, lo emocional y lo social para organizar un plan terapéutico coherente y además, como somos los que vemos al paciente semanalmente, tenemos mayor rango de poder dar información a tiempo, hacia, no sé, al psiquiatra, al especialista, para poder compartir de cómo va el paciente semana a semana. Entonces, aquí hay una imagen que expresa la condición de alta complejidad, como la, por ejemplo, esquizofrenia. Sabemos que tiene un curso muy variable. Hay personas cuyos síntomas se mantienen a lo largo de toda la vida, con mayor o menor intensidad. Y también vemos pacientes que presentan síntomas más leves o moderados que logran desenvolverse sin mayores complicaciones en su vida cotidiana. Entonces ahí vemos los ejes centrales del cuadro, que son las distorsiones cognitivas, las distorsiones perceptuales, y sabemos que tienen que ver con la forma en que el paciente percibe la realidad. Encontramos las alteraciones del pensamiento, eh, encontramos también, eh, por ejemplo, problemas ocupacionales, lo social, lo laboral, lo interpersonal, el autocuidado. Entonces, esta imagen refleja mucho lo que si un circulito tiene deficiencias, si varios tienen más deficiencia, hacemos un caso más complejo. Entonces, mientras más circulitos, por decirlo así, o burbujitas sean disfuncionales, mayor va a ser la complejidad diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son las áreas o los factores que influyen en la complejidad clínica? Tenemos el trauma infantil. Sabemos que la exposición al abuso físico, abuso sexual o negligencia, violencia durante el desarrollo aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, consumo de sustancias, psicosis, incluso conducta suicida. Entonces, el trauma no solo aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno mental, también dificulta la respuesta al tratamiento y favorece la cronificación. Entonces, es importante siempre evaluar que el paciente no haya tenido un trauma o preguntar o investigar el trauma si es que tenemos un paciente que ha padecido estas situaciones. También tenemos el consumo de sustancias. El consumo de sustancias sabemos que modifica la neurobiología, que disminuye mucho la adherencia, aumenta la recaída y muchas veces dificulta establecer con claridad el diagnóstico. En ocasiones no sabemos si estamos frente a una psicosis primaria, por ejemplo, o una psicosis inducida por cocaína, o si ambos procesos están coexistiendo. Por eso es importante siempre ver todas estas aristas. Y también tenemos las enfermedades médicas. A veces con frecuencia olvidamos que muchas enfermedades médicas afectan directamente la salud mental, por ejemplo, el hipotiroidismo, la epilepsia, la apnea del sueño, la enfermedad autoinmune y el dolor crónico. Si no identificamos estos factores, podemos terminar tratando únicamente los síntomas psiquiátricos mientras la causa principal permanece sin resolver. Entonces es importante siempre evaluar cuando hablamos de enfermedades médicas. También tenemos que evaluar la personalidad. Cuando hablamos de personalidad no nos estamos refiriendo a que alguien tenga un carácter particular o tenga un buen carácter o un mal carácter. Nos referimos a patrones relativamente estables del pensamiento, a emoción, al comportamiento que influye en la forma en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás. Descartar si tiene algún diagnóstico o un trastorno de personalidad. La red de apoyo también es muy importante. La familia y la red social modifican enormemente el pronóstico. Muchas veces la familia puede convertirse en uno de los principales factores protectores, pero otras veces puede transformarse en uno de los principales factores mantenedores del problema. Por ejemplo, si hay violencia, si hay invalidación, si hay mucha sobreprotección también, si hay una codependencia o hay un aislamiento. También es importante evaluar esta área. También si hay acceso al tratamiento. Es importante también ver los tiempos de espera, las dificultades económicas, la distancia que tiene el paciente hacia el centro de salud, la continuidad del tratamiento y la disponibilidad también de especialistas. Todos estos factores también determinan la evolución del paciente.
Entonces, lo importante es comprender que estos factores no actúan de forma independiente, sino que se potencian entre sí. Y es importante verlo así porque esto nos va a dar a nosotros el camino o la guía para una terapia eficiente y eficaz. Porque si dejamos uno de estos factores a la deriva, puede que nuestro tratamiento e intervención no sea la más adecuada. Entonces ya hasta ahora hemos hablado de todos los factores que pueden hacer complejo el diagnóstico en paciente, pero cuando ese paciente entra a nuestra consulta, no podemos evaluar todo al mismo tiempo. Necesitamos un método y eso es justamente lo que nos entrega una evaluación clínica estructurada. Entonces, uno de los errores más frecuentes, especialmente cuando comenzamos a trabajar en salud mental, es intentar llegar demasiado rápido al diagnóstico. O sea, escuchamos 5 minutos al paciente y pensamos, ya, esto parece una depresión, esto parece, no sé, una esquizofrenia, esto parece un trastorno límite, o esto parece una psicosis. Sin embargo, el diagnóstico es solo una parte del proceso. Antes debemos comprender quién es la persona, qué le está ocurriendo y qué factores explican la situación actual. Entonces, tenemos la entrevista clínica, donde ningún examen de laboratorio, ninguna resonancia, ninguna escala va a reemplazar una buena entrevista. Durante la entrevista, vamos a intentar reconstruir la historia del problema. Lo vamos a revisar cada uno de manera más específica en la siguiente diapositiva. Ahora lo voy a repasar de forma rápida. El examen mental, mientras la entrevista, mientras el paciente nos cuenta su historia, el examen mental nos muestra cómo está funcionando aquí y ahora. Entonces, vemos cómo está, no sé, vestido el paciente, cómo conversa con nosotros, cómo entró a la sesión, etcétera. Pues evaluamos el riesgo. Esto probablemente sea el paso más importante de toda la evaluación, porque siempre debemos preguntarnos si existe un riesgo inmediato. No solamente suicidio, también de autolesiones, de violencia, de negligencia, de riesgo asociado al consumo, y porque el riesgo no se presupone, se explora activamente. Entonces, si no lo exploramos, puede quedarnos ahí en el entero y después complicarnos mucho la intervención. El cuarto pilar es el diagnóstico diferencial. Una vez que comprendemos al paciente, debemos preguntarnos si realmente estamos frente al diagnóstico que creemos. Ejemplo, una depresión puede ser secundaria a un hipotiroidismo. Una psicosis puede ser inducida por cocaína, por sustancia. Una ansiedad intensa puede corresponder, no sé, a una síndrome de abstinencia. Entonces, es importante siempre hacer un diagnóstico diferencial para que eso nos aclare bien cómo estamos llevando la evaluación. También tenemos que formular lo clínico. Aquí es donde la mayoría habla de diagnósticos, pero muy poco se habla de la formulación clínica. Es cuando ya empezamos em, a formular y a explicar por qué ese problema ocurre en esa persona. Y en este momento, ¿qué factores lo mantienen? Aquí ya empezamos a averiguar mayormente qué es lo que le está afectando al paciente y qué es lo que está pasando alrededor suyo. Y por último, hacemos la integración. O sea, em, hacemos la entrevista clínica, hacemos el examen mental, vemos los riesgos, vemos el diagnóstico diferencial, hacemos esta formulación clínica y realizamos el plan de intervención. Si omitimos algunos de estos pasos, aumentamos considerablemente el riesgo de cometer errores, diagnósticos o indicar tratamientos inadecuados. Entonces, es muy importante no omitir ninguno de estos pasos y hacerlo de forma que para ustedes tenga coherencia y para el paciente también. Entonces, viendo ya cada uno de los pilares de manera más detallada, tenemos la entrevista clínica, que esta es una evaluación sistémica que busca de una forma comprender el estado psicológico, emocional, conductual y social del paciente, además de establecer un diagnóstico, estimar riesgos y orientar el tratamiento. No consiste solo en hacer preguntas, sino en integrar la información obtenida con la observación clínica. Entonces, habitualmente incluye el motivo de consulta. Nosotros le preguntamos al paciente
qué es lo que trae el paciente, quién solicitó la atención, si fue mismo paciente, la familia, el tribunal, no sé, el trabajo, el colegio. Hacemos expectativas respecto al tratamiento. También vemos la historia del problema actual. Esta es la parte más importante. Se explora el inicio de los síntomas, la forma de comienzo, la evolución, la duración, la intensidad. Ahí vemos los factores desencadenantes, eh, los factores perpetuantes, los factores protectores y los síntomas también asociados, el impacto en la vida diaria y si el paciente tuvo tratamientos previos y cuál fue su respuesta. Entonces aquí se suele construir una línea de tiempo de la enfermedad o del diagnóstico de la patología. Entonces nosotros hacemos preguntas como, ¿cuándo comenzó? El paciente nos puede decir, no sé, hace 2 semanas, hace 3 años, desde la adolescencia. ¿Cómo comenzó? Si fue gradual o si pareció de un día para otro. Por ejemplo, no sé, después de un duelo, tras de un accidente, luego del nacimiento de un hijo o durante la pandemia. Tenemos que evaluar cuándo comenzó la sintomatología y cómo ha evolucionado. Si ha ido empeorando, si ha ido mejorando, si tiene recaídas, si es continuo. Tenemos un paciente con ansiedad desde hace años, pero hace, no sé, 2 meses comenzó a impedirle salir de la casa. Estamos viendo un continuo de este diagnóstico de ansiedad. Entonces es importante siempre responder nuestras preguntas para poder identificar bien a qué estamos, a qué estamos enfrentándonos como profesionales y cómo vamos a ayudar también a nuestro paciente. Cuando nosotros hacemos la exploración del estado mental, nosotros vimos ya anteriormente que la entrevista clínica nos permite reconstruir la historia del paciente. Aunque muchas veces ambos ocurren simultáneamente, cumplen funciones distintas. La entrevista responde principalmente a la pregunta de ¿qué le ha ocurrido al paciente? Y el examen mental respondería como a la pregunta de cómo está funcionando el paciente en este momento. Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar la apariencia y conducta del paciente, de la persona que está frente a nosotros. Porque muchas veces todo comienza incluso antes de hacer la primera pregunta. Desde que el paciente entra a la consulta, ya solo estamos teniendo información, estamos guardando información clínica. Nosotros evaluamos la higiene, la vestimenta, el contacto visual, la postura que tiene la persona, la actividad, no sé, psicomotora, la cooperación durante la sesión, tiene movimientos anormales. Entonces, si tenemos un paciente muy inquieto, que no logra permanecer sentado, que no se transmite una información muy distinta a alguien con marcada lentitud psicomotora y, por ejemplo, escaso contacto visual. Entonces tenemos que ver, evaluar muy bien cómo nosotros vemos al paciente, porque eso igual nos va a dar bastante información. ¿Qué más nosotros evaluamos? El lenguaje. No solamente evaluamos lo que dice el paciente, sino también la velocidad en lo que lo dice, el volumen, la fluidez, la coherencia, la espontaneidad. Porque un lenguaje, por ejemplo, acelerado puede sugerir un episodio maníaco, mientras que tal vez un lenguaje muy enlantecido puede observarse en una depresión grave. Entonces, es importante siempre ver el lenguaje y evaluarlo en esta exploración. ¿Qué más nosotros evaluamos? El estado de ánimo y afectivo. Con frecuencia nosotros utilizamos ánimo y afecto como sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo. El estado de ánimo corresponde a la experiencia emocional que refiere el paciente. El afecto corresponde a la expresión observable de esa emoción. Por ejemplo, un paciente puede decir que está triste, pero eh, mantiene un afecto amplio y reactivo. Otro puede describirse estable, pero mostrar un afecto plano o muy restringido. Creo que alguien pasó a hacer una rayita. ¿Qué más evaluamos? El pensamiento. Evaluamos el curso del pensamiento. ¿Cómo piensa la persona que está en nuestra sesión? Si es un paciente acelerado, hoy se me va a apagar la... Deme un segundo, voy a conectar mi cargador. Antes se la apague. ¿Ahora está quedando claro? ¿Hay alguna duda? Yo no sé qué las preguntas van a quedar para el final. Creo que lo conecté.
Entonces, evaluamos el pensamiento, evaluamos cómo piensa la persona, el paciente. Si es acelerado, si tiene bloqueo, fuga de ideas, si hay mucha perseveración. Ay, perdón, se adelanta. Si tiene eh, aceleración del pensamiento. Todo eso tenemos que ver de manera muy ordenada para que no nos quede nada sin evaluar. Entonces, nosotros después de evaluar el pensamiento, evaluamos el contenido. ¿De qué piensa? Aquí buscamos si hay delirio, si hay ideas de culpa, si hay desesperanza, si hay obsesiones, ideas, no sé, suicida, ideas de persecución, etcétera. Entonces, muchas veces el diagnóstico comienza a construirse precisamente a partir del contenido del pensamiento. Eso es lo importante tenerlo claro. Evaluamos también la percepción. Después evaluamos eh, si hay ilusiones, si hay fenómenos disociativos, si hay una despersonalización, por ejemplo, una desrealización, tenemos que evaluarlo. Porque en pacientes con trauma complejo es frecuente encontrar fenómenos disociativos que inicialmente pueden confundirse con síntomas psicóticos. Entonces, es importante evaluar esta área. También evaluamos la cognición, que incluye múltiples factores. Ahí evaluamos la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva. Evaluar esta función es especialmente importante cuando sospechamos enfermedades, por ejemplo, neurológicas, deterioro cognitivo o cuadros disfuncionales. Y evaluamos también el juicio. El juicio hace referencia a la capacidad del paciente para valorar adecuadamente una situación y tomar decisiones acordes con la realidad. No es lo mismo una persona que comprende los riesgos de abandonar un tratamiento que otra que, debido a un delirio, rechaza toda atención porque cree que los profesionales intentan hacerle daño. Eso es importante siempre evaluar el juicio. Y, por último, el insight, el grado de conciencia que tiene la persona respecto de su enfermedad. No se trata simplemente de saber si reconoce un diagnóstico. Lo que buscamos es determinar si comprende que presenta un problema, cómo interpreta sus síntomas y si reconoce la necesidad de tratamiento. Porque un paciente puede decir, no sé, escucho voces, pero sé que forman parte de mi enfermedad. O escucho voces, pero sé que forman parte de mi diagnóstico. Entonces, ese paciente tiene un insight muy distinto de quien no se afirma que las voces son completamente reales y nosotros formamos parte de la conspiración de esas voces. Entonces, cuando terminamos el examen mental, no obtenemos un diagnóstico automático, lo que obtenemos es una descripción muy precisa del funcionamiento psicológico actual de la persona. Y esa descripción será fundamental para estimar el riesgo, para plantear el diagnóstico diferencial y decidir el mejor tratamiento para la persona, para el paciente. Uno puede cometer errores diagnósticos y corregirlos más adelante, pero si omitimos una adecuada evaluación de riesgo, las consecuencias pueden ser muy graves. Tenemos que siempre evaluar si hay riesgo suicida, si hay autolesiones, si hay eh, consumo de sustancia, si hay riesgo de violencia, si hay negligencia, vulnerabilidad. La evaluación de riesgo no busca predecir el futuro, lo que busca es estimar la probabilidad de daño para tomar decisiones clínicas seguras. Si yo tuviera que elegir una única parte de toda la evaluación clínica que jamás deberíamos omitir, sería esta, la evaluación de riesgo. Porque muchas veces nos concentramos tanto en llegar al diagnóstico que olvidamos responder una pregunta mucho más urgente. Es si el paciente está seguro para regresar a su casa hoy. Yo no sé si muchos hacen esta pregunta y la idea es que nosotros sepamos que nuestro paciente va a llegar a un lugar y pueda de alguna forma trabajar o entender o reflexionar de lo que nosotros como profesionales de salud mental le hayamos otorgado, le hayamos ofrecido. Entonces, la evaluación de riesgo no consiste en adivinar quién se suicidará o quién será violento. Es simplemente, eso es simplemente imposible. Entonces, nuestro objetivo es mucho más realista, es identificar factores que aumentan la probabilidad de daño.
y a partir de ellos decidir cuál es la intervención más segura. Entonces, como primer componente tenemos el riesgo suicida, este primer aspecto que siempre debemos explorar. Eh, Siempre, o sea, no importa si el paciente consulta por ansiedad, insomnio, consumo, dolor, duelo, siempre debemos explorar. Entonces, la evaluación del riesgo suicida es una de las habilidades más importantes en salud mental. No consiste en hacer una única pregunta. La idea no es preguntarle al paciente, ¿has pensado en suicidarte? Sino integrar múltiples factores para estimar la probabilidad de que una persona intente o complete un suicidio y de alguna forma decidir el nivel de intervención necesario. Entonces, un concepto clave es que la evaluación del riesgo no es una escala de puntaje, sino un juicio clínico fundamentado. Las escalas pueden complementar la entrevista, por supuesto que sí, pero nunca van a sustituir la valoración clínica. Muchas veces los pacientes no hablan espontáneamente del tema, entonces es recomendable comenzar con preguntas abiertas y luego avanzar hacia preguntas más específicas. Entonces, podemos empezar con el nivel uno, que es desesperanza. Ahí podemos preguntar al paciente cómo ve su futuro. Preguntar al paciente, ¿cómo te ves, no sé, en 5 años, en 10 años? ¿Tú sientes que las cosas pueden mejorar? Entonces, la desesperanza es uno de los predictores más importantes del suicidio porque lo que nos diga el paciente va a determinar cómo se ve él de aquí a mañana, de aquí a una semana, de aquí a un mes. El nivel 2 es el deseo de no vivir. Aquí ya nos metemos más en lleno cuando el paciente entendemos que ya está con un pensamiento suicida. Ahí le podemos preguntar si ha sentido que la vida ya no vale la pena. Podemos preguntar si ha deseado no despertar al día siguiente. Pero aún así, aquí aún necesariamente existe o sea, aquí, perdón, aún no necesariamente existe la intención suicida. Tal vez está el pensamiento, tal vez está como, o sea, aparece por ahí de repente, pero no necesariamente está la intención. En el nivel 3 ya tenemos la ideación suicida pasiva, ahí donde el paciente ya directamente dice, ojalá me muera, sería mejor no existir. Existe el deseo de morir, pero sin plan. Y eso tenemos que también observar. Está el nivel 4 que ya es la ideación suicida activa. Aquí nosotros preguntamos directamente al paciente si ha pensado en quitarse la vida, si ha pensado en hacerse daño con intención de morir. Es importante preguntar de manera clara y sin rodeo. O sea, hablar de suicidio no aumenta el riesgo. Por el contrario, suele facilitar que el paciente exprese pensamientos que ocultaba. Probablemente hay que preguntarlo de manera respetuosa y hacer que el contexto de la terapia sea oportuno. No puedes preguntarle al paciente si acabamos de conocerlo. Vamos a preguntarle, oye, ¿has pensado en matarte? El paciente va a quedar así, no va a entender y tal vez eso le va a provocar un rechazo. La idea es hacer una buena relación terapéutica y en base a lo que el paciente nos va contando, empezar a preguntar en qué fase está el paciente. Después nosotros vamos a otro paso que se llama caracterizar la ideación. Ahora, no basta con saber si existe, solo debemos explorar. Entonces, exploramos la frecuencia. Ahí nosotros nos podemos preguntar, ¿cada cuánto aparecen los síntomas? Ahí podemos, no sé, siento nos puede responder ocasionales, diarios, no sé, varias veces al día o son permanentes. La duración, ¿cuánto duran? Si esos pensamientos duran segundos, minutos, horas, la intensidad. Si el paciente puede dejar de pensar en ello, si el paciente logra distraerse de esos pensamientos, si siente que los pensamientos son controlables. Y el motivo, preguntarle por qué quiere morir. eh, Porque si hay un dolor emocional, porque si hay desesperanza, si hay culpa, hay una enfermedad física, hay problemas económicos, hay un duelo, hay psicosis, pueden haber muchas cosas. Entonces, preguntar o tal vez investigar con la conversación cuál es ese motivo. El paso 3 es evaluar el plan suicida. Aquí ya el riesgo aumenta considerablemente. Aquí nosotros ya preguntamos si ha pensado en cómo lo haría, si tiene métodos en la mente, si ha pensado cuándo hacerlo y si ha elegido algún lugar. Mientras más específico sea el plan, mayor es el riesgo. Vamos a tenerlo claro. El paso 4 es acceso al método. Aquí ya nos basta con tener un plan.
Aquí debe evaluarse si puede llevarlo a cabo. Ok, ¿qué le podemos preguntar al paciente? Si tiene armas, si tiene medicamentos acumulados, si tiene cuerdas, por ejemplo, si vive cerca de un puente o la vía férrea, si tiene acceso a pesticidas, si consume alcohol, no sé, antes de intentarlo. La disponibilidad de métodos modifica significativamente el riesgo. Entonces, tener claro siempre si hay algún acceso para que el paciente de alguna forma realice esta acción. Nosotros vamos al paso 5, están los preparativos. Ya, este punto muchas veces se olvida. Y hay que preguntar si ha hecho algo para prepararse. ¿Qué ejemplo ustedes creen que hace un paciente cuando ya tiene ya la idea y va a prepararse para cometer el suicidio? ¿Qué creen ustedes que hace? No sé si alguien ha trabajado con pacientes. Paula Mamani, eh, responde. Recuerden que no puedo leer los chats porque tengo la pantalla completa, así que si pueden hablar, se lo agradecería. O lo dejamos para el final, no hay problema. Pero vi que levantaron manos, pero no los puedo leer. Que si los leo, me voy a salir de la pantalla completa. Ya, pero lo vamos a dejar a final de, Yo de siento que la... podemos dejar las preguntas para el final. Ya, perfecto. Ok, no hay problema. Ya, entonces, ay, me perdí, ¿dónde íbamos? Acá. Ya, entonces, voy a responder yo la pregunta. ¿Qué es lo que uno ve cuando un paciente ya va a prepararse? Suele escribir cartas, suele despedirse de sus familiares, suele regalar muchas veces pertenencias, perdón. Suele a veces pagar hasta la deuda, organizar documentos, buscar métodos en internet, etcétera. Entonces, los preparativos indican un riesgo extremadamente elevado. Y el paso 6 ya son la intención. Yo creo que acá es probablemente la pregunta más importante. O sea, si tuvieras preguntarle al paciente, si tuvieras la oportunidad hoy, ¿lo harías? Y hay que diferenciar entre pensar, o sea, no quiero seguir viviendo, y querer actuar. O sea, sí, quiero hacerlo, quiero suicidar. Entonces, es importante esto de la intención del paciente, porque aquí estamos llegando cada vez a que el paciente lo realice. Y el paso 7, solo intentos previos. El antecedente de un intento suicida previo es uno de los factores de riesgo más importantes para futuros intentos y suicidios consumados. Ahora tenemos que explorar cuántos intentos ha realizado, cuándo ocurrieron los métodos utilizados, la gravedad, el rescate, eh, si hubo un desencadenante, etcétera. No es lo mismo un gesto autoresivo sin intención letal que un intento cuidadosamente planificado. Entonces es importantísimo evaluar siempre el riesgo suicida. Y tenemos los factores, uy, estamos por terminar y me falta todavía. Tenemos los factores de riesgo, me pasó la hora, súper rápido. Los factores de riesgo, algunos de los principales, ¿cuáles serían? Los clínicos, si el paciente presenta un diagnóstico de depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, etcétera. Consumo de sustancias, dolor crónico, enfermedad terminal, etcétera. Ahí están todos los factores de riesgo que pueden ser clínicos, psicológicos, social, etcétera. Ya, aquí también lo que tenemos que evaluar, históricos, lo que habíamos hablado anteriormente. Si hubo intentos previos, si hay antecedentes familiares de suicidio. Importante también tenerlo registrado o preguntarlo. ¿Sabes si algún familiar lo ha intentado? ¿O sabes de algo o de algún conocimiento que tengas? Si hay abuso infantil, si hay traumas, si hay hospitalizaciones psiquiátricas. Es importante ver lo histórico. En lo social, el aislamiento, el desempleo, el duelo reciente, la separación, la violencia, el acceso a medios letales. En lo psicológico tenemos la desesperanza, la impulsividad, la vergüenza intensa, la culpa extrema, la rigidez cognitiva, la sensación de ser una carga. Tenemos estos tres, muchas veces, componentes que hay que también evaluar. Cuando nosotros llegamos al diagnóstico diferencial, voy a tomar agüita, lo vamos a pasar un poquito, espero que ninguno esté apurado o con sueño para aguantar un poquito. Nos falta ya una parte de diapositiva.
Una de las principales habilidades del razonamiento clínico consiste en resistir la tentación de llegar demasiado rápido a una conclusión. Nuestro cerebro busca respuestas rápidas. Escuchamos algunos síntomas y enseguida pensamos, ya, esto es una depresión, esto es un trastorno bipolar, esto es una psicosis. Este proceso es útil, claro, para generar hipótesis, pero puede ser muy peligroso si dejamos de considerar otras posibilidades. Por ejemplo, si tenemos psicosis, supongamos que tenemos un paciente que consulta porque escucha voces y cree que lo están persiguiendo. La idea, la primera idea suele ser una esquizofrenia. Pero antes de concluir, eso debemos preguntarnos, ¿qué otra cosa puede producir un cuadro psicótico? Y aquí lo habíamos hablado las primeras diapositivas. ¿Qué es lo que puede desarrollar un cuadro psicótico? La cocaína, la metanfetamina, las cannabis de alta potencia, la epilepsia del lóbulo temporal, la encefalitis autoinmune, el delirio, muchos tumores cerebrales pueden provocar síntomas psicóticos. Entonces, por eso, especialmente frente a un primer episodio psicótico, siempre debemos descartar causas secundarias. Siempre tenemos que hacerlo. Si tenemos depresión, otro ejemplo muy frecuente es la depresión. Muchos síntomas depresivos son inespecíficos. Tenemos cansancio, tenemos apatía, lentitud, dificultades cognitivas. Entonces, nos preguntamos, ¿estamos seguros de que se trata de un trastorno depresivo? Porque puede ser también un hipotiroidismo, una anemia, un déficit de vitamina B12, puede ser una apnea obstructiva del sueño, una enfermedad hasta de Parkinson. Entonces, o hasta efectos adversos de los medicamentos. Entonces, si no pensamos en esas posibilidades, podemos terminar indicando un antidepresivo cuando el problema principal puede ser otro. Cuando tenemos ansiedad, cuando estamos sospechando de ansiedad, algo similar ocurre, porque muchos síntomas también pueden dar una sintomatología ansiosa, pueden ser las palpitaciones, puede ser la sudoración, el temblor, la sensación de muerte también. Pero no siempre son un trastorno de ansiedad, porque también puede ser, no sé, el hipotiroidismo, puede ser una abstinencia de consumo de estimulante, hasta arritmias cardíacas. Entonces, por eso la evaluación médica sigue siendo indispensable. Siempre hay que descartar que hayan, que hayan hay, patologías médicas. Si tenemos un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. En los últimos años nosotros hemos aprendido que muchos pacientes diagnosticados inicialmente con TDAH presentan en realidad antecedentes importantes de trauma. El trauma puede producir dificultades de atención, impulsividad, inquietud e hiperalerta. No en todos los casos, obviamente, hay muchas personas con TDAH que nunca han sufrido trauma. Entendemos que un trastorno del neurodesarrollo, pero se ha visto también en pacientes que lo padecen. Entonces, el trauma puede producir dificultades en la atención, en la impulsividad, en la inquietud, en la hiperalerta. Si no exploramos la historia de vida del paciente, corremos el riesgo de tratar únicamente los síntomas y no probablemente el fondo. Y por último, podemos tener, no sé, la bipolaridad versus los trastornos límite. Una de las dudas diagnósticas más habituales es diferenciar un trastorno bipolar de un trastorno límite de personalidad. Ambos pueden presentar cambios importantes del estado del ánimo, pero la diferencia es funcional. La bipolaridad tiene episodios definidos, tiene una duración de días o semanas. Los cambios son relativamente independientes del contexto. Cuando tenemos un trastorno límite, muchos cambios eh, son más rápidos, habitualmente desencadenados por algún conflicto interpersonal y hay una gran inestabilidad emocional. Entonces, la diferencia no es solo académica, también tiene implicancias directas para el tratamiento. Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico diferencial porque podemos hacer una intervención para un diagnóstico cuando en realidad es otro. Entonces, cuando estoy frente a un paciente, intento hacerme siempre cuatro preguntas. ¿Existe una causa médica que explique los síntomas?
¿Existe un consumo de sustancias? ¿Existe algún trastorno psiquiátrico primario? ¿Hay más de algún, no sé, problema ocurriendo al mismo tiempo? Porque muchas veces, ay, porque muchas veces la respuesta correcta no es elegir una sola alternativa. Es posible que el paciente tenga una depresión, además de un consumo problemático de alcohol, y además un antecedente, no sé, de trauma infantil. Entonces, imaginémonos un hombre de 24 años que consulta porque desde hace, no sé, 2 semanas escucha voces. La pregunta no debería ser, ¿tiene esquizofrenia? La pregunta correcta es, ¿qué puede explicar este primer episodio psicótico? Entonces nosotros investigamos consumo reciente de cocaína, cannabis, antecedentes neurológicos, medicamentos, enfermedades autoinmunes, historial familiar. Solo después de integrar toda esta información podemos establecer un diagnóstico con mayor seguridad. O sea, acá hay un caso clínico que les puse como más para entender lo que hemos estado conversando. Tenemos un caso de Ana, tiene 28 años, consulta acompañado por su madre debido a cambios importantes en su comportamiento durante los últimos 3 meses. Presenta aislamiento progresivo, insomnio, irritabilidad, abandono del trabajo, consumo frecuente de cocaína y cannabis. Y refiere que la gente habla de ella y que lo observa por las cámaras del bar. Ya. Le voy a hacer una pregunta que le vamos a ver si alguien me lo responde al final. ¿Cómo abordaríamos este caso? Es decir, hasta ahora hemos hablado de teoría, pero los pacientes no llegan a la consulta diciendo doctor o doctora o psicóloga o terapeuta ocupacional o profesional que sea. Tengo un trastorno esquizofreniforme según el DSM-5. Ningún paciente va a llegar diciéndonos eso. Entonces, llegan contando una historia y nuestra tarea consiste en darle sentido clínico. Entonces, si nosotros leemos el caso lentamente, eh, vemos que una persona joven, una mujer joven, quizás vemos que desde hace aproximadamente 3 meses su familia nota un cambio importante. Entonces, lo que hacemos es leer cada punto. Aislamiento, insomnio, irritabilidad, abandono laboral, consumo de cocaína, consumo de cannabis, ideas persecutorias. Si este paciente llega hoy a su consulta, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes harían? ¿Cuál sería la primera pregunta que uno le haría? Entonces, es importante que ustedes lo puedan ver y pensar. Eso lo, lo compartimos al final de la clase. Porque probablemente algunos van a decir, ah, no, tiene esquizofrenia. Ah, no, tiene consumo de sustancias. Ah, no, tiene psicosis. Y estas hipótesis son completamente razonables, pero todavía no tenemos suficiente información. Entonces, ahí tenemos que usar los 5 pilares que nosotros revisamos hace un momento. Entonces, entrevistamos a la paciente. Primero sería en plan historia clínica. Le preguntamos, no sé, eh, cuándo comenzaron los síntomas, si fue algo brusco o progresivo, si el consumo comenzó antes o después de las ideas persecutorias, si existe historia familiar, etc. Después nos pasamos al examen mental. Ahí nosotros, ¿qué buscaríamos en el examen mental? El aspecto, la conducta, el lenguaje, el pensamiento, los delirios, las alucinaciones, el insight. En el riesgo, aquí la siguiente pregunta es la más importante. ¿Existe riesgo? Y se investiga si hay suicidio, si hay agresividad, impulsividad, consumo reciente, capacidad de autocuidado, etc. Y llegamos al diagnóstico diferencial. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿estamos seguros de que esto es esquizofrenia? ¿Qué otra posibilidad existe? Entonces, em, uno para decir, sí, es cocaína, puede ser cannabis, puede ser bipolaridad, puede ser un trastorno delirante. Entonces, exactamente, puede ser, pero si todas las ideas persecutoras aparecieron únicamente después del consumo intenso de cocaína, entonces seguiría pensando lo mismo. ¿Seguirías pensando que es una esquizofrenia, por ejemplo? Si todas estas ideas persecutoras aparecieron únicamente después del consumo intenso de cocaína. Entonces, aquí en este momento todavía no sabemos si estamos frente a una psicosis primaria o una psicosis inducida por sustancia.
Y esa diferencia cambia completamente el pronóstico y parte del tratamiento. Entonces, aquí ya vemos, como hemos comentado anteriormente, hacemos la entrevista, donde le hacemos preguntas a nuestro paciente, cuándo comenzaron los síntomas, si fue algo brusco, progresivo, si hubo un consumo antes o después de las ideas persecutorias, lo que ya les he comentado, si existe historia familiar, eh, el examen mental, recordemos que vemos el aspecto, ahí vemos la conducta, el lenguaje, los delirios, alucinaciones. En el riesgo, ahí tenemos que siempre evaluar si hay riesgo suicida, agresividad, el diagnóstico diferencial. Lo mismo que le pregunté, ¿estamos seguros de que es esquizofrenia? ¿Qué otras posibilidades existen? Em, entonces, es importante siempre evaluar estas áreas para poder llegar a una formulación clínica. Ok. Entonces, para llegar a una formulación clínica, ¿y cómo nosotros hacemos la formulación clínica? Es decir, no solamente tiene psicosis, sino entender qué factores predisponen, qué factores desencadenó ese episodio y qué lo mantiene. Pero, sí, supongamos que Ana nos dice que además de todo lo que nos cuenta, sufrió violencia física importante durante toda la infancia. Y refiere que empezó a consumir cocaína a los 16 años para dejar de pensar en lo que le estaba pasando y desde hace 6 meses aumentó considerablemente el consumo. Uno se pregunta, ¿cambia esto nuestra comprensión del caso? Sí, no, sé que no pueden responder. Entonces, aquí hay que observar cómo un solo dato adicional, el caso cambia completamente y no vemos solamente a un paciente con ideas persecutorias. Ahora vemos a un paciente con trauma, a un paciente con consumo, a un paciente con posible psicosis, a un paciente con deterioro funcional. Entonces, eso es precisamente lo que entendemos por un paciente de alta complejidad. Por eso es extremadamente importante evaluar todas las aristas para sacar una buena intervención y un diagnóstico correcto. Entonces, el diagnóstico diferencial, más que memorizar lista de diagnósticos que hacen, y yo no me sé todo de memoria, o sea, yo tengo que estar revisando muchas veces ay, me salió esto. ¿Qué me salió? Ahí está. Entonces, el diagnóstico diferencial, más que memorizar lista de diagnósticos, es la integración de la historia clínica, la evolución temporal, el funcionamiento del paciente, el contexto en que aparecen los síntomas. Un mismo síntoma puede estar presente en múltiples trastornos, lo que orienta el diagnóstico correcto. Entonces es importante siempre hacernos esta pregunta. ¿Cuándo comenzó estas cosas? Diferenciar trastornos, no sé, del neurodesarrollo, de personalidad, porque es muy distinto que un paciente me diga, no sé, desde los 5 años que soy súper inquieto, tengo problemas, no sé, a los 8 siempre me costó concentrarme, podemos pensar en un diagnóstico del neurodesarrollo, un TDAH tal vez, a que lo diga un adulto que hace 3 meses está con problemas muy importantes de desconcentración y le está afectando a su ámbito laboral. Porque tenemos que ver también cuándo comenzó este diagnóstico, cómo evolucionó. Eh, Hay que distinguir cuadros psicóticos, em, si son progresivos, si son persistentes, qué desencadenó estos síntomas. Esto va a ayudar a identificar si hay traumas, si hay conflictos interpersonales, si hay consumo, episodios espontáneos. ¿Cómo funciona entre los episodios? Aquí permite diferenciar, por ejemplo, trastorno afectivo de personalidad y psicosis. Y el juicio de realidad está conservado, es clave para separar, por ejemplo, TOC y disociación de los trastornos psicóticos. Y por último, ¿qué síntoma es el núcleo del cuadro? Aquí em, la idea es evitar diagnosticar por un síntoma aislado. Por ejemplo, no sé, escuchar voces, autolesionarse, ya, tiene esquizofrenia. No, la idea aquí es ver toda la arista del paciente. Bueno, y aquí les dejé algunas herramientas que lo pueden revisar, no las voy a revisar ahora porque nos pasamos con el tiempo, pero son herramientas de evaluación
que pueden ahí buscar y que están estandarizadas de depresión, ansiedad, riesgo suicida, consumo de alcohol, consumo de droga, funcionamiento y trauma. Eso. Ahí está. Perdón si la última parte la hice muy rápida, pero justamente a las 10:10. Nos pasamos por 10 minutos. Así que no sé si ahora pasamos a las preguntas o si alguien quiere contar su experiencia. Me encantaría escuchar si alguien ha trabajado con pacientes de alta complejidad y que nos cuente cómo lo sobrelleva, cómo lo trabaja. Que a veces a mí me encanta cuando cuentan su experiencia porque es súper enriquecedora. Ya, Paz Araneda Aguilera. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la información. Me encantó que fuera bien estructurada y que tuviera hartos conceptos clave. Gracias por eso, en especial a esta hora de la noche. Mi pregunta tributa desde la misma experiencia. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, de desempeñarme tanto en el ámbito público como privado, y es aquí donde me surgen muchas dudas. Ah, Porque poniendo en el caso que ya un usuario que es derivado, por ejemplo, a través de un profesional que lleva tratamiento y que determina la necesidad de eh, una intervención especializada por, porque llevas años y no ha podido evolucionar y seguido complejizando hasta llegar a un riesgo alto, ¿ya? Que ese mismo usuario siento que es muy diferente abordarlo en un mecanismo como el COSAM, ¿ya? Donde el usuario tiene que ingresar con un tutor que en media apoya, garantiza la asistencia de este usuario, donde hay contratos que se tienen que cumplir, ¿cierto? A diferencia de que tratemos este mismo usuario, este mismo paciente, eh, de manera particular, porque siento que de manera particular no contamos con los mismos mecanismos claro, de poder resguardar esta asistencia continua, ¿cierto? Que es claro, necesaria para poder abordar todo este proceso que son varias sesiones. Entonces, lo primero que me surge es, y yo preguntaba en el chat, entiendo que no podías verlo, este segundo hito de examen mental, que entendí que no se refiere precisamente como solo a la aplicación de instrumentos, sino más bien a observacional. Tratar de recabar toda esta información a través de la conducta, la apariencia, el comportamiento, ¿ya? Y yo te pregunto en el chat, ¿tú lo consideras en cuánto tiempo, en cuántas sesiones? Y lo pregunté por esto, por la premura que requiere, por ejemplo, la urgencia. Si estamos hablando de un usuario que está claro. planificando, que tiene ideación suicida planificada, ¿ya? Todo es muy rápido, todo se requiere muy rápido. No podemos esperar a tomar como si fuera cualquier otro usuario, ya que no tiene este riesgo alto. Podemos darnos el tiempo de poder investigar más. Pero en este caso, ¿cómo Claro. se hace? Es que exactamente tú mismo te respondiste la pregunta, porque no todos los pacientes son iguales y muchas veces el examen mental, tal vez si tenemos un paciente que está descompensado, que está hospitalizado por intento de suicidio, obviamente no vamos a ir y preguntarle si más probable está, puede estar sedado, puede estar con una psicosis. Ahí lo que podemos hacer es apoyarnos en sus factores protectores, algún familiar o el mismo centro de salud que tenga alguna ficha clínica a la mano que nosotros podamos consultarla. Porque claro, o sea, tú mismo lo dices, no podemos hacerle una evaluación se mental a un paciente que tal vez está alterado o no está muy descompensado. Entonces, obviamente hay que usar el criterio de qué paciente yo sé que le voy a poder aplicar este examen mental y a cuáles voy a tener que ocupar otros medios como familia, sea un médico de cabecera, alguna enfermera
o esperar a que el paciente de alguna forma se compense y empezar a evaluar el examen mental. Y sinceramente yo te diría que no, hay un como cuánto tiempo, porque mismo va a depender de cada paciente y nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos al paciente. Al final es eso principalmente, ser empático con el paciente. Claro, siento que la estructura es mucho más fácil de cumplir para uno como Pero, profesional en ámbitos, ¿cierto?, donde hay compromisos firmados, donde hay cierta sí, por supuesto. obligatoriedad, ¿cierto?, en la participación del paciente, en su asistencia y su participación lo más activa posible dentro de su mismo proceso terapéutico. Pero siento que eso se Claro. hace mucho más difícil de poder sostener, mantener, ¿cierto?, una trayectoria más o menos relativamente fluida en la terapia cuando se refiere a la atención privada particular. Claro, por eso, mira, es importante que si uno tiene una intervención privada y va a trabajar con este tipo de paciente, tiene que tener sí o sí una red con algún centro de salud. Sí o sí. Por ejemplo, yo trabajo de manera privada, pero Como trabajo de con, triangular. soy mayormente trabajo con niños. Sí, claro, o sea, si tú vas a trabajar con pacientes, tú tienes que saber qué red vas a ocupar y que sea lo más completa posible, porque tú mismo lo dices, o sea, un paciente que viene a mi consulta donde yo soy particular y viene con psicosis, como era el modelo, tengo que estar conectado a otras profesionales multidisciplinarios. Entonces, ahí Mm. depende de qué tan organizado esté yo y qué tan preparado esté yo como profesional, si tengo un área particular, de si yo tengo las herramientas necesarias para hacer al paciente. Pero claramente, si un paciente esté en un COSAM, un CEFAM, siempre va a ser mucho más directo la comunicación. Sí, exacto. Y disculpa, Exactamente. ¿puedo plantear la última pregunta? Sí, dime. Siempre me ha surgido la duda, ¿qué hacer posterior a todo este proceso, en cada sesión me refiero? ¿Cómo sostener, qué herramientas dar luego de haber abordado temas tan sensibles, tan delicados, tan fuertes en un paciente complejo? ¿Cómo hacemos un Claro. cierre responsable? Para poder contener, ¿cierto?, lo que ocurre a esta persona al salir de la sesión. Sí, mira, sabes qué bueno que me preguntaste eso, porque yo le hice un curso donde hablé de la intervención de inicio, durante la acción y cierre. Y sabes que se me olvidó ponerla, no sé por qué, pero la idea es que uno siempre tiene que evaluar al paciente dependiendo de la sintomatología. Si un paciente, no sé, si vamos a trabajar con un paciente Por ejemplo, el un trauma TDAH, complejo. claro, un trauma complejo tenemos que usar una, una rama que nos ayude a trabajar a este paciente. Si tenemos un paciente con TDAH, ¿cuál es el modelo más accesible o más con evidencia? La terapia cognitivo-conductual. Entonces tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos a trabajar con el paciente dependiendo de su diagnóstico. Y el cierre, es que eso mismo va a depender también de cada paciente, porque la idea es que el cierre eh, sea suave, la idea es que el cierre, siempre preguntarle al paciente si quedó alguna duda, si hay algo que le gustaría aclarar y con qué también se queda el paciente. La idea es que el paciente se sienta acogido y se lleve algo o algo quede en él que diga, ¿sabes qué? Esta sesión me dejó algún aprendizaje o alguna palabra que me hizo sentido. Entonces es importante siempre que el cierre de la terapia se pregunte si algo le sonó al paciente, si hay algo que aprendió, si hay algo que no entendió, porque eso igual es importante que el paciente ojalá se vaya lo más claro posible, que al final no salga de su casa y quede como a la deriva. Y lo otro también es, como Claro. comenté anteriormente, activar las redes de apoyo, que ojalá, por lo menos yo lo hago. Yo, por ejemplo, yo como trabajo con niños, yo me comunico mucho con los papás. Entonces yo veo al niño Claro una vez que a la con niños es semana, más fácil. claro, entonces yo veo a los niños una vez a la semana, pero estoy durante toda la semana comunicándome con los papás por si se descompensan, por si me hicieron la actividad que les mandé. Y sería ideal hacerlo en todo. Claro. Entonces la idea es Claro que con acompañar niños al es más fácil paciente porque dentro uno y fuera. triangula con los colegios, uno triangula ahí Claro, con exactamente. familias, pero en el adulto siento que se hace bastante más difícil esto. Claro, por eso lo importante es activar todas las redes de apoyo que tenga el paciente. Mm. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Docente, por la hora no podemos seguir Ay, haciendo no, preguntas. ya. Bueno, cualquier duda, ahí si quieren puedo compartir mi correo y
ahí nos comunicamos si tienen alguna duda. Perdón por no poder responder más, creo que nos pasamos la hora, pero espero que le haya quedado claro, que le haya servido para su práctica y bueno, que sea enriquecedora para ustedes y esperamos volver a encontrarnos otra vez en otro seminario, en un curso por aquí. Yo encantado eh, presento mi experiencia y compartimos ahí la experiencia y los conocimientos. Muchas gracias, docente. Igualmente se deja invitado a que revisen el curso que va a hacer la docente